Y una de las cuestiones importantes a entender que una excelente solución no es el producto de utilizar las mejores partes en cada etapa, sino la más equilibrada, la que permite utilizar las herramientas que se acoplen adecuadamente. Así, todo el desarrollo de la inteligencia artificial debemos tener un equilibrio entre datos, metodologías y herramientas. Y es conocido que muchos datos sin herramientas no es adecuado. Excelentes herramientas sin datos no es adecuado. Y una gran metodología sin herramientas ni datos no es adecuado. Hoy tenemos un ejemplo contundente de inteligencia artificial generativa y cómo se genera valor con datos existentes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido y de todos ya, eh, pues, gran aplicación, la aplicación de OpenAI, y que nos va a permitir esta aplicación entender un poco. ¿Qué tiene de maravilloso la inteligencia artificial generativa? Que hoy todos quieren aplicarla en gran parte en sus procesos productivos. Tenemos la nube, tenemos servicios, pero ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Hoy, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer yo con los datos que tengo yo en mi empresa usando inteligencia artificial para generar valor sobre todo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo llevar las ideas de la inteligencia artificial generativa a producción? Y siempre surge la disyuntiva: ¿compro una solución genérica para uso casi inmediato o inicio un proceso de desarrollo de soluciones particulares con mi personal técnico, pero con un uso posterior? Entrando en tema, la inteligencia artificial generativa, para hacer muy sencilla la presentación, podemos decir que es una técnica, un modelo, una serie de conceptos que hace referencia al uso de la inteligencia artificial para crear contenido nuevo como texto, imágenes, música, audio, video. Es importante entender que la inteligencia artificial en sus inicios tenía unas ideas sobre todo de hacer máquinas que jugaran ajedrez, hacer máquinas que entendieran imágenes, y ya después se motivó hacia el uso de la inteligencia artificial en el manejo de textos. Y esto es lo que hoy en día es la gran aplicación, que es la inteligencia artificial generativa. Es una ciencia que estudia cómo crear máquinas capaces de imitar las funciones cognitivas como el aprendizaje, la comprensión del lenguaje y la solución de problemas. La inteligencia artificial no es un concepto moderno, ella tiene más de los años 50, 40, empezó, y todo vamos a ver. Pero ahora lo más disruptivo y impresionante es un cambio en la forma como se acumula el conocimiento y cómo se comparte. Y eso es lo que ha dado surgimiento a un modelo que se llama LLM, los Large Language Models, que vamos a platicar más adelante. ¿De dónde surge? Como estaba diciendo, la inteligencia artificial generativa surge, como muchas ciencias, después de un conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Después eh, tenemos eventos en los años 50, 52. Hay intentos, pero en ese momento no se tenían equipos poderosos, pero sí empezaban a tener personas un gran interés, como McCarthy, que es un sabio de la Universidad de Stanford, que genera un lenguaje, se llama Lisp, que permite entender un poco la forma de construcción de los lenguajes, y genera en 63, instala el laboratorio en la Universidad de Stanford, y de ahí entonces empezaron a hacer muchos estudios. Y tenemos
que el mundo de la inteligencia artificial generativa, pues es reciente. Y es reciente y podemos pensar que Google, que son las compañías que se dedican mucho a la búsqueda y a la traducción, ha hecho unas grandes contribuciones y en el 2008 empezó a hacer aplicaciones para celulares y después, en el 2018, ofrecen un nuevo concepto que se llama BERT, que es cómo entender las oraciones y los textos en su contexto. Es muy importante y eso tiene que ver mucho con lo que es el lenguaje natural. Podemos decir que en la línea del tiempo tenemos los años 50, son primeros enfoques hasta los años 60, 80, pero donde viene realmente un parteaguas es en los años 2000, con todo lo que es la tecnología de redes y sobre todo las búsquedas y la traducción automática. Y así tenemos que un área súper importante que fue anterior a la inteligencia artificial generativa es el procesamiento del lenguaje natural. Es el Natural Language Processing, que ha sido una estructura o entendimiento para poder entender cómo se construye un idioma, cómo se analizan textos, y eso es lo que se hace en el contexto de procesamiento del lenguaje natural. Después, en procesos de lenguaje natural, hay un conjunto de investigadores y hay uno muy, muy conocido que se llama Noam Chomsky, que es un gran sabio que tiene casi ya cerca de 100 años, nació en el 28, pero es un gran pensador, sociólogo y sobre todo matemático, que en los años 57 empezó a estudiar cómo se construyen los idiomas y generó lo que se llama una gramática generativa, que es una estructura matemática que considera la gramática como un sistema de reglas que generan exactamente aquellas combinaciones de palabras que forman oraciones gramaticales en un idioma determinado. Es decir, trata de hacer cómo podemos construir un idioma. A partir de ahí es un punto muy importante porque le metemos entonces al entendimiento del idioma, del lenguaje, representaciones matemáticas. Y eso es una de las grandes, grandes innovaciones, que el fenómeno del entendimiento del lenguaje ha tenido puntos de inflexión importantísimos gracias a que el problema se representa con aspectos de matemáticas. Y no se preocupen, es muy sencillo y en los sistemas y en las bibliotecas y en los desarrollos no se dice, pero es importante entenderlo porque cuando entendemos cómo está hecho y por qué funciona, es mucho más fácil utilizarlo. Así tenemos la línea del tiempo del procesamiento del lenguaje natural y como le estaba diciendo, en los años 2000 viene un concepto de word embedding, que es cómo representar una palabra por medio de un vector, y como tenemos ejemplos importantísimos con Word2Vec y Globe, y después en los años 2014 hasta el 20 viene el concepto de cómo representar oraciones y su representación matemática. Y esto es lo que hoy está siendo el pilar, la forma como hoy podemos construir los chats GPT, los BART, todo eso. Y es importante que se entienda porque cuando entendemos por qué surge, de dónde surge y cuáles son sus pilares, podemos después hacer sistemas y es lo que les voy a tratar de comentar en la tercera parte de la conferencia. ¿Qué podemos hacer con los datos de una empresa hoy y qué podemos sacar valor para ofrecer a nuestros clientes sistemas, servicios y generar valor con nuestros datos? Bueno, en 2013, como estaba diciendo, el método Word2Vec es simplemente dada una palabra, generarle un vector en un espacio de 300, 400, 500 dimensiones, puntos, y eso hace que cada vector tenga una palabra asociada. Y así podemos representar conceptos similares, por ejemplo, hombre, mujer, rey, reina, etcétera, asociaciones
que son semejanzas en algo, y los vectores representan esas semejanzas, y vamos a definir que un vector está cerca de otro con técnicas matemáticas como distancia del coseno, etcétera, pero no vamos a platicar más de eso, pero simplemente entiendan que cuando tengo una palabra le asocio un vector, y si tengo otra palabra le asocio otro vector, y quiero saber si las palabras tienen más o menos el mismo significado, que se dice que semánticamente son equivalentes o que son parecidas los objetos que manejo. Eso se mide con matemáticas. Bueno, entonces, después tenemos otro concepto en 2014, que lo hizo la Universidad de Stanford, que es una reforma, es una forma más avanzada de qué es la representación de vectores de palabras, que ya usa más conceptos avanzados como redes neuronales, ¿sí? Después, el siguiente punto es que se empezó a entender que una palabra en aislado es importante entender el entorno. Por ejemplo, nada es una palabra que tiene dos significados, puede ser una acción de nadar o la cantidad de no tener algo, ¿no? Entonces, cuando en una oración pongo la palabra nada, puede ser que sea el nada en la alberca o no le tocó nada de comida en la alberca. Entonces, son dos contextos diferentes de la misma palabra. Entonces, Google y los investigadores alrededor de la tecnología de la traducción empezaron a entender que hay que entender la palabra antes y después de donde está, y por eso generaron un sistema que se llama bidireccional, porque ve hacia adelante y hacia atrás y representa estos conceptos matemáticos por medio de funciones avanzadas, por redes neuronales, y hace que una oración podamos entender cada una de las palabras y saber su significado por su contexto. Se llaman los transformers, es toda una tecnología que cambió todo. Entonces, a partir de ahí viene otro parteaguas importante, que es uso de estas tecnologías de redes neuronales muy complejas. No vamos a entender eso ahorita, pero son redes neuronales que tienen muchas capas, que cada capa hace muchas cosas, y al final del resultado se obtiene algo muy importante, y eso es lo que se hace con estas tecnologías de transformers con la metodología BERT. Y después, en el 2018, hay otro grupo de investigadores que hace que los conceptos no solamente sean de las palabras, sino sean ahora de las oraciones. Y entonces, en ese contexto se empieza a formar un grupo, y por eso el inicio de la compañía OpenAI es en 2018, y se tiene el nuevo concepto de todo lo que estamos haciendo. La unidad básica de entendimiento es la oración. Por eso, y la oración la voy a transformar para entenderla con técnicas matemáticas, por eso se llaman Sentence Transformer. Y de ahí viene el concepto de tecnología de inteligencia artificial, y surge entonces el grupo de OpenAI y alrededor también de Google, y generan servicios que da como consecuencia el ChatGPT. Entonces, como estaba diciendo, en 2019, Neil Freiman, que es un alemán, junto con Irna Gurevich, publican este modelo, que es un modelo de cómo asocio a una oración un vector en un espacio vectorial, matemáticas. Entonces, con esto, ahora lo que se había hecho en el mundo de token de palabras, ahora se traslada al mundo de oraciones, y ahí surge un nuevo parteaguas. Y entonces, en 2019, entonces, se tiene el concepto de transformador de oraciones, que es más ni menos asociar a cada oración un vector, pero los vectores que se asocian tienen un gran significado para que una oración, que tengo otra oración y a cada oración se le saco su vector,
y las oraciones son semánticamente parecidas, quiere decir que expresan el mismo concepto de diferente forma, en un parafraseo se llama, pues entonces los dos vectores están cerca. Y eso es lo que ha dado como gran aplicación el ChatGPT, el BART y todo eso. Eso es lo que está atrás y si lo entendemos, vamos a poder después nosotros construir nuestro propio sistema de preguntas y respuestas, que es lo que hace un ChatGPT, pero con nuestros datos, con nuestra información, con nuestros PDF, con nuestros manuales de procedimiento, con nuestras leyes, con nuestro todo lo que necesitamos entender en la empresa. Sin embargo, esto ha tenido cada vez más un conjunto de investigadores y se está haciendo una sinergia impresionante como cuando se está generando una masa de energía, como es como un hoyo negro, que un hoyo negro absorbe toda la energía. Ahorita la inteligencia artificial es como un hoyo negro de la investigación. Hay muchísimos y cada vez hay más investigadores, porque es apasionante y la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse. Entonces, a finales de 2020, y pongámosle a principios del 23 de este año, hay otro investigador muy importante que se llama Harrison Chase, y él hizo todo lo que estamos haciendo desde hace tiempo con la inteligencia artificial generativa, pero definió un marco de trabajo, qué hago primero, qué hago después, una metodología y dio herramientas para usar la metodología que se llama LangChain. Y con todos estos elementos, más toda la tecnología que ya sabemos que cómo acumulamos el conocimiento a través de un LLM, que vamos a platicar, entonces tenemos el mejor de los mundos, tenemos metodologías para entender un documento, sacando las oraciones, generando los vectores de las oraciones, guardando todo eso por medio de mecanismos súper avanzados que son los LLM, que sería como la biblioteca de Alejandría, y con todo eso, más las tecnologías que tenemos, podemos hacer servicios como servicios de preguntas y respuestas, como es el chat GPT, resúmenes de documentos, como el que también, todo lo que ofrece ChatGPT ahora, o BAR, son servicios basados en estas tecnologías. Y entonces podemos decir, haciendo un resumen, que de los años 50, 60, 70, son momentos de sistematización, de sobreventa del concepto que no pudo resolver problemas, pero ya después en 2015, 19 y ahora en el 2022, esto llegó para quedarse y las aplicaciones y la generación de valor con tecnología de inteligencia artificial generativa es impresionante. Ahora, ¿para qué sirve? Hoy, ¿qué podemos hacer? Olvídense de decir, quiero generar mi chat GPT, mi bar. No, mejor analicemos cuáles son los servicios que ofrecen estos dos grandes grupos, estos pues, ChatGPT y BAR. ¿Qué es lo que hacen? Es un sistema de preguntas y respuestas. Es un sistema que yo le pregunto algo y va a buscar a la bóveda de conocimiento y me lo enseña todo, todas las oraciones que ya previamente pudo entender, porque están entrenados y este entrenamiento precisamente tarda mucho tiempo y se necesitan muchos equipos, por eso son costosos hacer los LLM. Pero ¿qué también hace? Hace resúmenes de texto y cuando yo le doy una oración, busca todas las oraciones similares, eso se llama búsqueda semántica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy en la empresa? Pues hacer servicios basados en transformadores de oraciones. Por ejemplo, la búsqueda semántica, la minería de datos usando parafraseo. ¿Qué significa eso? Busco todos los párrafos similares, eso se llama una expresión de una idea o en otra forma, es un parafraseo. Puedo agrupar todas las oraciones por tipos de lo que habla, que es agrupación semántica, y eso permite, por ejemplo, dado un documento, saber de qué habla, si habla de física, matemáticas, químicas, o si habla de física atómica o mecánica o medicina, porque todas esas oraciones hay muchas que semánticamente están parecidas y los grupos son muy numerosos de un tipo. O si el grupo más numeroso de ese tipo es de lo que habla el documento.
Y así, y el sistema más conocido y fácil de entender, el de preguntas y respuestas, como es ChatGPT. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer hoy con los datos existentes y en particular con todos los tipos de archivos no estructurados que guardan el conocimiento de la empresa? Todo lo que yo tengo, cómo hago una cosa, cuando llega un nuevo trabajador, le doy unas lecturas porque así debe entender cuál es el proceso, cómo debe llenar, cómo debe hacer primero, después, etcétera. Y es un ciclo de formación para cuando un nuevo trabajador entra a una empresa con varios procesos muy estructurados, hay que darle todos los manuales de operación para que entienda. Pues todo eso es el conocimiento que ha generado la empresa. Eso es lo que hay que guardar, hay que generar esas bóvedas para hacer unos sistemas de preguntas y respuestas al estilo de lo que ya conocemos como BART y los otros, pero sobre mi conocimiento, mi estructura. Entonces, podemos decir, y eso vamos a empezar, la siguiente parte, digo, ¿por dónde empezar y qué hacer para la inteligencia artificial generativa? Y esto vamos a hacerlo en la siguiente sesión y vamos a hacer una pausa para tener preguntas y respuestas